Aquí el Gocho Oficial, su humilde servidor. Estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Y seguimos en EBTV, hoy 8 de diciembre del 2025, en este espacio conversando con el Gocho. Y entonces manifestábamos que en la entrevista del señor Ascanio, vaya y la busca en los videos de La Patilla, definió el enemigo a vencer. Segundo, además manifestó que por más de que mucho individuo esté planteando que lo que se llaman las fuerzas hambriadas son seres despreciables, porque evidentemente que los grandes responsables del desastre del país son los militares, pero en lo que cambia el juego, igual queda casi 1,5 millones de kilómetros cuadrados de tierra, mar y aire que tienen que ser defendidos, donde se tiene que ejercer la soberanía y donde se tienen que cazar a los enemigos de la República. Y en algún momento vas a necesitar militares. Otro punto que plantea allí, dice que no necesariamente todo individuo que se considera de las Fuerzas Armadas es narcotraficante, terrorista y criminal, violador de derechos humanos, pero eso sí, todo el grueso de los que son violadores de derechos humanos son militares, que son dos cosas distintas. Pero también le dice, básicamente, ustedes verán con qué se alinean, ustedes verán cuál es el futuro que ustedes quieren para ustedes y su familia, y aquellos individuos que están pelando más bolas que el fugitivo al día de hoy, porque observamos que hay mucho individuo que llega a coronel y todavía no han sido capaces de casarse, porque con esos enormes ingresos no tienen ni siquiera con qué invitarle un cine a una noviecita y mucho menos un helado, una carne gorda, ni mucho menos para pagar un motel. Esa es la verdad del día de hoy. Los enchufados que no llegan a ser más allá del 15 o el 20% de la oficialidad, suboficiales y tropas, por supuesto que esos sí están sobrados. Y esos no se bajan de una Land Cruiser de último modelo, con apartamento en el este de Caracas para 4 carros, apartamento en Playa, apartamento en Margarita, lancha en Puerto La Cruz, avionetas, etcétera. Eso es una realidad, pero eso no es sino el 20%. Pero los demás, hay una porción importante de las fuerzas militares que pueden ser utilizados por el país, pero eso tienen que ver cómo se alinean, 1, y 2, si van a entender que el cambio en la República es para bien, no para seguir corriendo la arruga o quite a este y póngame a mí donde Yaiga. Eso también lo plantea seriamente en ese documento, que es ese video que quedó para que usted lo vea, usted lo analice y usted lo critique. Pero allí hay una visión clara de que la otra realidad del país, que hay que plantearse la conquista del sur, porque todo el grueso de la riqueza venezolana está a lo largo del eje norte costero del país. Ahí está el 60 y pico % de la población, ahí se queda el grueso de la riqueza, pero resulta que tenemos más del 60% del país que está despoblado y donde mandan son los malandros, pero ahí es donde está el enorme potencial para crecer. Pero solo la conquista del sur va a requerir una enorme inversión en seguridad, en que se respete la soberanía, en cazar a los enemigos de la República, en liquidar a las bandas de terroristas, de narcos y de mineros ilegales, para que el país pueda ejercer la soberanía, y eso necesita militares, pero serios. Pero también hay que recordar que para que haya militares serios, tienes que pagarle, porque tú no puedes esperar que, por ejemplo, una compañía de guachimanes, para tener un sujeto que esté cuidando una instalación con un rolito, el Ministerio de Interior y Justicia exige que la compañía de guachimanes le tenga un enorme seguro a estos tipos porque están en un trabajo de riesgo. Pero resulta que los militares que firman y juran poner su vida por la República,
entonces no tienen seguro, no tienen ni siquiera cómo pagarle una urna para enterrarlos, no tienen medicina, no tienen hospital, no tienen seguridad social. Pero lo más divertido es que la rata de Padrino agarró y los cobres se los siguen descontando a la nómina de los militares todos los meses. Todos los meses descuentan seguro funerario, descuentan IFA, descuentan seguro, ¿cómo que se llama? Descuentan hospital militar y descuentan círculo militar, pero resulta que ninguno de esos servicios se usan. Y la rata de Padrino no rinde cuentas. Se cogió esos reales así como se cogieron el fondo de pensiones de PDVSA, pero es que se lo siguen descontando todos los meses. Entonces, ¿cómo quieres tú que los militares cuiden el país cuando no tienen ni siquiera cómo ver dónde los van a enterrar porque hay que hacer un GoFundMe? Esas son de las realidades que falta precisar, porque no puede haber un avance y la conquista del sur, ni poner orden en las zonas pobladas del país, ni definir los enemigos de la República, ni ir a cuidar los caladeros de pesca venezolanos, si los individuos encargados de eso no ganan nada, porque con esos enormes sueldos y esos enormes aportes y con esos enormes bonos, entonces ¿cómo pretendes tú custodiar 1 millón de kilómetros cuadrados? Esas son las realidades que se le presentan a la República, pero por lo menos hay alguien que la tiene clara. Y cuando observamos eso, quizás hay que entender que en ninguna parte del discurso político se ha querido hablar de la capacidad de que los ciudadanos podamos defender nuestro predio. Y hay que ser reiterativo, fastidioso y cansón. Y es que en Venezuela tenemos que permitir que todo ciudadano, salvo que tenga un cable pelado, pueda tener disposición, uso, disfrute de armas. Y armas de lo que quiera cargar, excepto armas automáticas, o sea, armas de ráfaga. Pero todos esos fusiles, CAR-15, todo eso, los venezolanos podemos andar armados hasta los dientes. ¿Por qué? Porque la única forma de defender en un territorio que está desolado, que está desocupado, pero donde los malandros hacen uso y presencia y además son la autoridad, es porque ellos sí pueden andar armados. Entonces la única forma de recuperar la república es que todos los venezolanos podamos andar por el país calzados, con lo que queramos, y nadie nos puede desarmar, y nadie nos puede quitar la munición. Lo único que hay que hacer es hacer el respectivo registro de armas y pagar un arancel anual por las armas que quieras cargar. Eso es lo único. Y usted verá cómo se ejerce soberanía. Porque el que tenga una finca de 1000 hectáreas, que está ganando platica, que está ordeñando 500 vacas, ese puede pagar 5 guayupas que lo cuiden y cada uno cargarle un fusil con escopeta y con todo. A ver quién te va a secuestrar. Como era históricamente en Venezuela, pero sin mayor cuento de porte de armas, solo el hecho de ser ciudadano y no tener cables pelados con la justicia. Para allá donde tenemos que ir. Vamos a comerciales y ya seguimos.